Bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo Palabras Claves en el Desconcierto. En esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema que es muy relevante, la salud. Siempre uno de los top 3 en las preocupaciones de las chilenas y los chilenos. En la ocasión pasada estuvimos con Paula Daza, vocera de la candidata Evelyn Matei. Y en esta ocasión vamos a estar con Janet Vega, quien es ex ministra de Desarrollo y Familia, es ex subsecretaria de Salud Pública, ex directora de FONASA y ex directora del Instituto de Salud Pública. Tremendo currículum, Janet. ¿Cómo estás? Muy bien, Gino, muchas gracias. Y bueno, y también obviamente vocera de la candidata oficialista Janet Jara. Así es. Así que vamos a estar conversando justamente del programa de salud. Recordábamos un poco antes de partir la entrevista que cuando me tocó entrevistar a la candidata en el momento de las primarias le consulté cuál iba a ser su prioridad programática y ella dijo salud. Así que es un tema muy relevante para ella y bueno, para, como ya decíamos, muchos de los chilenos y chilenas, y por lo mismo va esta primera pregunta que es un poquito más general. Pero en las últimas campañas presidenciales, sino en todas las que me ha tocado vivir y ver, siempre la salud está como una prioridad. Siempre se habla, siempre se menciona, cuando se hacen las encuestas siempre está ahí, si no en el primer lugar, segundo, tercero. ¿Por qué cree usted que si es que es tan importante y ha estado tan en la mente de políticos y de chilenos, todavía tenemos problemas tan graves en el tema del acceso y, bueno, en general de la salud? Bueno, yo creo que es importante entender que en realidad la salud es primordial, porque si no hay salud, no hay productividad, si no hay productividad tampoco hay crecimiento económico, tanto para una sociedad como para la familia. Por lo tanto, salud es siempre una prioridad, pero además está siempre como la prioridad número 1 en las encuestas. Entonces, nosotros la última reforma que tuvimos grande fue la reforma del 2005, que básicamente en el gobierno del presidente Lagos planteó el tema del plan Auge GES. Y desde entonces han habido numerosos esfuerzos de diversos gobiernos para ir mejorando el tema de salud. Ahora, aquí hay un tema estructural que es mundial. En todo el mundo, el crecimiento del per cápita de salud es el doble que el crecimiento de los países. Por lo tanto, en la práctica, en salud, siempre hay algún pedazo que va quedando al debe, pero además a eso se agrega que ha habido un envejecimiento muy importante, muy rápido de la población, lo que significa mucha mayor demanda y, por cierto, también que los ciudadanos exigimos más. O sea, ahora ya no nos basta que nos atiendan, sino que queremos además ser saludables, queremos que nos atiendan en todas las etapas de la vida y, por lo tanto, es siempre un tema. Y como digo, se han hecho numerosos esfuerzos, pero efectivamente tenemos un primer problema estructural, que tenemos un desfinanciamiento de alrededor de 2 billones estructural. En otras palabras, si ustedes ven, todos los años se pasa en el presupuesto de salud, etcétera, porque en la práctica tenemos un desfinanciamiento basal. Pero por otro lado también tenemos temas que tienen que ver con la gestión y que se han ido agudizando de alguna manera a través del tiempo, y yo diría que después de la pandemia ha habido un cambio bien importante. Por una parte, por el tema de mucho aumento de licencias médicas, por otra parte, ausentismo, por otra parte también el tema de que después de la pandemia hubo mucho teletrabajo y costó mucho volver a los lugares de trabajo. Y eso ha significado en la práctica una crisis que se ha ido acrecentando durante el tiempo, sin duda. Volviendo a un tema que mencionaba que es muy relevante, es el tema de la financiación para el área de la salud. Bueno, le consultábamos en el capítulo anterior de Palabras Claves a Paula Daza, ella decía, bueno, en su programa no va a haber mayor inversión, pero sí va a haber lo que mencionaba, temas de gestión, decía con lo que se iban a ahorrar en el tema de licencias y fiscalizando más esa área, iban a poder cubrir algunas de las propuestas. ¿Usted cree que es viable simplemente con temas de gestión poder mejorar y cumplir con las propuestas que tiene el programa Janet Jara, o se necesita y hay una propuesta de más inversión? O sea, obviamente que con lo que hay no es suficiente, y de hecho en un debate que tuvimos con los candidatos yo le planteé a Paula que ellos están planteando 30 hospitales, y que eso en nuestros cálculos cuesta 4.6 billones de dólares. Billones con... Billones de dólares. Con lo cual
es totalmente inviable. Nosotros hemos calculado exactamente cuánto vale nuestro programa. Nosotros estamos sumiendo crecimiento 2.5 a 2.7 en el periodo de 4 años. Eso significa que vamos a tener alrededor de 3 billones para todo el periodo de crecimiento. Por lo tanto, vamos a llegar de lo que es ahora alrededor de 17 billones a alrededor de 20 billones para salud. Y ese crecimiento es el que estamos programando para los distintos ámbitos que estamos proponiendo. Además, estamos generando efectivamente ahorro en licencias médicas, que es obvio, pero es menor. El principal ahorro que nosotros estamos calculando es el ahorro en medicamentos, porque la central de abastecimiento, que es la central que compra medicamentos para el sector público, Senabast, puede efectivamente gestionar mucho más que lo que gestiona. Ya el año pasado ellos fueron capaces de ahorrar alrededor de 600.000 millones de pesos. Si se aumenta la intermediación, es decir, Senabast compra la mayor cantidad de medicamentos, tenemos 2 efectos. El primer efecto es que efectivamente la negociación cambia, porque Senabast negocia de igual a igual con la industria. Por lo tanto, se ahorra en medicamentos para el sector público, pero hay un segundo efecto que va directo al bolsillo, que es que Senabast, con estas farmacias que dicen asociadas a Senabast le está comprando a farmacias. Y si nosotros vamos a una farmacia de las asociadas por Senabast, en general los remedios son mucho más baratos, los mismos remedios. Por lo tanto, al aumentar la capacidad de negociadora, también va a disminuir el costo de bolsillo para las personas. Entonces ahí hay un efecto, claro, hay un efecto obviamente de competitividad. Por lo tanto, nosotros tenemos pensado, voy a poner un ejemplo, el presupuesto actual en inversiones al año más o menos son 500.000 millones, ¿ya? Eso significa en el presupuesto base, lo que hay ahora. Por lo tanto, si nosotros solo mantenemos, es decir, no subiéramos estos 3 billones, podemos tener una inversión sostenida de 500.000 millones al año, y eso nos permite hacer carne la promesa. ¿Cuál es la promesa? Terminar los 12 hospitales que están en construcción, que son 12 hospitales mayores. Focalizarnos en generar centros ambulatorios. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que la salud esté donde las personas necesitan. Construir COSAMs. ¿Por qué COSAMs? Porque salud mental es un tremendo problema. Y por último, 10 centros distribuidos en todo el país para hacernos cargo del tema cáncer. Y por lo tanto, tenemos calculado lo que nos cuesta y sabemos que sí lo podemos financiar y por lo tanto cumplir la promesa. Y bueno, mencionaba los COSAM dentro del área de la atención primaria, que es fundamental, es probablemente lo que están casi todos de acuerdo en que es lo que hay que fortalecer para, pues, sobre todo con una mirada más de prevención, para evitar que se saturen los hospitales. A nivel de CEFAM, ¿tienen planificado algo? Porque tiene una connotación más municipal. Sí, claro. Bueno, tiene una connotación municipal, en el sentido que administra la municipalidad, pero el presupuesto per cápita y el presupuesto de la atención primaria mayoritariamente es un presupuesto que está dentro del presupuesto de salud. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Para efectos de la atención primaria, que hay que fortalecerla, porque en la medida que la atención primaria se fortalezca, hay menos listas de espera también en el nivel secundario, es, en primer lugar, asegurarnos de que en atención primaria se puedan resolver problemas que ahora no se resuelven. Ejemplo, poniendo mamógrafos, poniendo endoscopios, permitiendo hacer ecografías, mejorando las capacidades del laboratorio y sobre todo permitiendo y capacitando a los equipos de atención primaria, médicos familiares, enfermeras especializadas, tecnólogos médicos especializados, matronas, para efectuar estos procedimientos. En paralelo, fortalecer fuertemente Hospital Digital, que es un hospital en la cual es igual que un hospital, pero solo que los médicos hacen turno, pero todo es digital, para que estos profesionales, estas células que nosotros llamamos, sean capaces de que el examen se tome en el CEFAM y Hospital Digital pueda hacer los informes de esos exámenes. Entonces toma la mamografía, Hospital Digital hace el informe y por lo tanto la persona no tiene que ir al nivel secundario.
Un segundo tema. Y por cierto, el tercer tema que estamos pensando es asegurar que haya mucha más telemedicina. Nosotros tenemos una red fantástica de internet en este país, de las mejores del mundo, pero no la aprovechamos. Entonces tenemos que asegurar que haya internet en postas rurales, ahora es simple, con la internet de estos satélites de baja altura, y asegurar que tengamos efectivamente hospital digital trabajando su total capacidad para hacer dos cosas. Primero, apoyar a los equipos que están atendiendo en zonas rurales para que efectivamente puedan atender a los pacientes y si tienen dudas, ser apoyados por el equipo especialista en la misma consulta. Y segundo, por cierto, para derivar, como dije, todo lo que son exámenes, etc. Entonces, esa es la otra medida que estamos pensando para fortalecer atención primaria y, por cierto, generar la capacidad de tener especialistas en atención primaria, que no necesariamente, ojo, no necesariamente significa contratar especialistas para la atención primaria, sino que asegurar que la red funcione, es decir, que los doctores que están en el hospital tengan horas que tengan que ir a atender o tener juntas con sus colegas de los CEFAMI de atención primaria. Cuando yo estudié medicina hace un poquito tiempo atrás, nosotros teníamos que ir, cuando estábamos haciendo la beca especialidad, teníamos que ir una vez a la semana al consultorio, que se llamaba en esa época, a atender pacientes. Y teníamos asignado, etcétera. Y eso se perdió. Se perdió cuando se hizo la municipalización, etcétera. Eso hay que reconfigurarlo, porque la red no hay una red de atención primaria y una de hospitales. La red es territorial y tiene que incorporarse e integrarse. Hay varios temas ahí. Sí. Mencionaba uno que es probablemente de los más mencionados de los requerimientos de la ciudadanía en el tema de salud, que es la falta de especialistas en zonas, particularmente zonas rurales, zonas lejanas. Claro, un aporte puede ser la telemedicina y la conectividad, pero justamente también hay algunas zonas, si bien Chile tiene buena conectividad, hay todavía zonas que están un poquito más complejas, o gente que también no tiene las habilidades o las capacidades por ser adulto mayor o por temas culturales, educacionales. ¿Hay otra mirada, otra posibilidad de abordar el tema de la falta de médicos especialistas, sobre todo en regiones, en el programa Jennifer? Sí, lo que nosotros tenemos es un programa bastante ambicioso de formación de especialistas. Ahora, pensamos y hemos calculado que podríamos probablemente inyectar a la red alrededor de 4.000 especialistas en el periodo adicionales. Pero el problema que tenemos es que uno puede tener, las becas están de hecho, pero por ejemplo en cáncer, que es una necesidad brutal, no se llenan los cupos, es decir, no hay interés suficiente para especializarse en cáncer, por distintas razones. Entonces, aunque formáramos especialistas, no necesariamente esos especialistas se van a los lugares rurales o a donde más se necesita, por lo tanto tenemos, y por eso que tenemos que pensar en ideas más innovadoras, porque si seguimos con lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Claro, yo no estoy tan inserto en el mundo de la medicina, pero conversando con gente, por ejemplo, dicen, bueno, muchas personas hoy en día prefieren especialidades como dermatología, o prefieren que sean las que dan más dinero, hay otras, le tienen, no sé, cierto resquemor a las cirugías porque hay muchas demandas, porque hay muchos riesgos, le tienen cierto resquemor, otras que son más complicadas también. Parece que hay un vacío ahí en ese tema y que simplemente el dejarlo al arbitrio del mercado, digamos, nos ha generado un problema. ¿Se puede abordar eso de alguna manera o con el sistema universitario que tenemos hoy en día y la educación para la medicina que tenemos no es viable? Se puede abordar, hay que recomponer algunas cosas que existían y que ya no existen. Por ejemplo, teníamos unos comités que eran unos comités médicos asistenciales en la cual se juntaban las universidades con el Ministerio de Salud e iban programando en conjunto la necesidad de formación de profesionales. Y ahí necesitamos la colaboración de las universidades. Nosotros necesitamos que en ámbitos de falencia se aumenten los cupos de formación. No podemos seguir teniendo cupos limitados en ámbitos que son críticos, como son, por ejemplo, la oftalmología, como son, por ejemplo, algunos tipos de cirugía. Y ese sí que es un esfuerzo país, porque los presupuestos existen para formación,
Tenemos los programas de los médicos que se llaman EDF ahora, que son médicos que salen, van a cumplir un periodo en la red pública y luego pueden optar a becas de especialización, y tenemos también lo que se llaman las becas primarias, en que las personas se forman de inmediato y después pagan, los pagos que se llama pagan, eso que el Estado invirtió yéndose a zonas rurales. Están los mecanismos, pero necesitamos efectivamente fortalecer la articulación con las universidades. Le hemos dado mucha vuelta a esto en nuestro equipo, y pensamos, por ejemplo, que algunas cosas que a lo mejor podríamos hacer es condicionar más el uso de los campos clínicos. Todas las universidades ocupan la red pública como campo clínico. El uso de esos campos clínicos a efectivamente tener mayor oferta en lo que llamamos especialidades en falencia. Hay harto que pensar ahí, sí. No es fácil, pero para allá vamos. Y bueno, otro tema que no es para nada fácil, y también lo mencionaba al pasar, de las listas de espera. Evidentemente, a largo plazo, fortalecer el sistema de atención primaria implica darle más aire a los hospitales y también un círculo positivo, pero es largo plazo. En el corto plazo, que para la mayoría de urgencias, ¿qué plantean para atacar este problema que bueno, también está en el top de los requerimientos en el área de salud? Yo me gusta dar cifras, porque hablar en el limbo uno puede prometer todo y en realidad... Entonces, vamos ordenando. Tenemos alrededor de 2,5 millones en lista de espera de lo que se llama nueva consulta especialidad. ¿Qué es eso? Es personas que están esperando que lo vea el especialista en el hospital, que lo mandaron de la atención primaria o que se derivaron internamente. Esas consultas efectivamente se pueden disminuir con cierta rapidez si es que uno fortalece estos mecanismos de atención primaria que conversamos antes. Pero hay un segundo tipo, que es un tipo más complejo y que es lo que las personas realmente sufren, que es la espera quirúrgica. Y la espera quirúrgica es tremenda. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, en primer lugar, estamos haciendo una promesa que va a ser una promesa compleja de cumplir, pero que lo vamos a hacer. 50.000 cirugías adicionales el primer año, 100.000 el segundo, 150.000 el tercero. ¿Cómo? Con convenios público-privados y con aumento de la capacidad. ¿Qué significa aumento de la capacidad? Significa que tenemos que aumentar la ocupación de pabellones, que actualmente es alrededor del 70%, llegar a 85%. Es decir, que los pabellones se ocupen a full y que también se extienda el tiempo en que los pabellones funcionan. Segundo, hay que tener el equipamiento, porque muchas veces se suspenden los pabellones porque no está la caja de cirugía, por lo tanto hay que asegurar que esté ese stock. Pero además de eso, tenemos una segunda estrategia que es bien importante, que es ambulatorizar cirugías. Cuando uno va al sector privado, se hace una cirugía, hay muchas cirugías que se hacen en el día y no requieren hospitalización. Esa cirugía se puede aumentar en este momento alrededor de un 43%, uno podría llegar al 60% de la cirugía ambulatoria. Varices son ambulatorias, operación de la vesícula puede ser ambulatoria. Disculpe, para entender mejor eso, ¿se podrían hacer ambulatorias por un tema tecnológico, de uso de sistema, o porque no sé, uno podría pensar mal que no son ambulatorias porque las ciertas clínicas prefieren que la gente se quede para cobrar más dinero, pero podrían hacerlo? No, yo estoy hablando del sector público. No son en este momento ambulatorios, son menos ambulatorios de lo que uno quisiera, más bien por la inercia histórica, porque eso ha aumentado muchísimo y ahora hay cirugía robótica, etcétera. Por tanto, ahí hay que innovar rápido y hacerse cargo de los avances. Es decir, todos nuestros colegas pueden operar en este momento lo que se llama cirugías laparoscópicas. Es decir, en el día uno se hospitaliza en la mañana, teóricamente ni siquiera se hospitaliza, se queda en una sala, se opera, va a la sala de recuperación, de alta en la tarde. De hecho, yo me acabo de operar de la vesícula hace un par de meses, entré a las 8 de la mañana, a las 12 estaba en mi casa. O sea, solamente una actualización de procedimientos. Así es. Entonces, ahí también hay otro tema que creemos nosotros y lo otro, que es un tema
es que efectivamente hay mucha espera por procedimiento. Y esa espera por procedimiento es la que uno puede disminuir si es que pone equipamiento en la atención primaria. Bueno, y por cierto, lo otro que es crítico y que sí nosotros lo vamos a hacer sí o sí, es implementar lo que todo el mundo habla de la ficha clínica interoperable, que no es más que uno conecte los sistemas de los CEFAM o consultorios con los sistemas hospitalarios. Entonces, si las personas van a cirugía y ya tiene hecho un examen, que no se lo vuelvan a hacer, que es como obvio. Y eso sí, con toda seguridad que lo vamos a conseguir, porque ahí sí que voy a pasar un aviso. A mí me ha tocado trabajar en este periodo con los equipos del ministerio, y este periodo, este gobierno va a terminar con interoperabilidad completa de todos los CEFAM con los hospitales en este gobierno. Por lo tanto, en el próximo gobierno lo que hay que hacer es asegurar que esa interoperabilidad funcione y que se agreguen más y más cosas. Bueno, justamente hablando de este gobierno, le tocó el resabio de la pandemia. Así es. Y le tocó no solamente parte del colapso de los sistemas de salud, sino también el desgaste del equipo médico, de todo, doctores, TENS, enfermeros. Y hay ciertos resquemores de que en el área de la salud que se hicieron muchas promesas y se hicieron también muchos gestos durante la pandemia, pero no se han concretado tanto los reparos o los reconocimientos más concretos en el tema de sueldo, reconocimientos, contratos, etc. ¿Va a haber algún avance en ese sentido, en esa línea? ¿O está pensado un diálogo con las organizaciones médicas en ese sentido? Siempre está la posibilidad de dialogar. Ahora, el tema aquí es que hay que dialogar con equidad, porque lo que no podemos hacer es aumentarle a algunos y no a otros. Y nosotros sabemos que los temas de salarios en general, por lo menos para los salarios de entrada en el sector público, son comparables, absolutamente comparables a los salarios del sector privado. Lo que empieza a pasar es que mientras más especialización hay, efectivamente esos salarios, en particular para los médicos, son distintos. ¿Por qué? Obvio, porque cuando uno trabaja en un hospital público, a uno lo pagan por salario. O sea, uno recibe un salario. En cambio, si uno va a la consulta, recibe por lo que hace, claro. Y el tema es que si uno pagara por consulta, te financiamos el sector. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es mirar aquellos ámbitos en los cuales tenemos falencias para efectivamente, no necesariamente contratar más, sino que comprar y aprovechar la capacidad ociosa del sector privado, pero de manera inteligente. Porque si uno compra y dice ya voy a comprar todo, como hay alguna propuesta, claro, el problema es que una vez que desarma su sector público, queda al arbitrio del mercado. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando pasa eso, la gente se colude, etc. Por lo tanto, tenemos que asegurar siempre que hay una oferta pública y siempre que compremos al sector privado que sea con reglas públicas, es decir, a precios que permitan ganancia, pero no un lucro exagerado. Claro, igual hay un problema, también lo conversamos en el capítulo pasado con Paula Daza, que al tener una oferta captiva, de hecho, cuando el sistema público ya está saturado y se requiere los servicios del sistema privado, tienen todas las facilidades para manejar los precios, porque no hay otra alternativa, digamos. Tal cual. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar eso y manejar un pago que no desangre el erario público? Bueno, cuando yo estuve directora de FONASA, a mí me tocó implementar lo que se llama los GRDs. ¿Qué son los GRDs? Son grupos relacionados a diagnóstico. En la práctica significa que yo te pago la hospitalización a un precio conocido y si tú lo haces bien, ganas, si tú lo haces mal, pierdes. Entonces no compras días cama, sino que compras resolución de la operación a la vesícula. Y eso lo incorporamos, hicimos una licitación, varias licitaciones, y en general el sector privado participó, porque FONASA como tal
tiene también un rol muy importante que tiene que ocupar ese rol, es decir, FONASA, piensa tú que alrededor de la mitad de lo que es atención con el doctor en la consulta, lo paga FONASA, con la modalidad libre elección. Por lo tanto, la capacidad negociadora de FONASA hay que usarla bien para que efectivamente esa posibilidad no se dé. Y eso es lo que también, por lo tanto, aquí el tema es integrado. No es el Ministerio de Salud solo, es el sector salud, Ministerio de Salud, FONASA, SENAVAST, todas las instituciones hacia efectivamente mejorar la salud. Y bueno, para ir cerrando justamente un tema el que quería apuntar, que es este clivaje FONASA y SAPRE, que bueno, les consultamos y probablemente la mayoría de los candidatos de centro a derecha están por defender las ISAPRES. Paula Daza fue crítica y dice que se tienen que reformar, pero igual hay que mantenerla. Y en un par con FONASA hemos escuchado de otras gentes más cercanas al oficialismo que de la ISAPRE deberían transicionar a un sistema de seguros complementario y FONASA abarcar el total, digamos, de lo actual. ¿Qué es lo que está en la propuesta de Janet Jara y cómo ve esta relación FONASA-ISAPRE? Bueno, uno tiene que ser claro, ¿no? Nosotros desde a mí me tocó trabajar en la reforma del GES, desde entonces que estamos tratando de que efectivamente aquí hay un sistema de seguridad social fundamentalmente con financiamiento público y que efectivamente no ocurra lo que ocurre ahora, que el 20% de la población que tiene la posibilidad de irse ISAPRE se come el 50% del 7% de cotización y si a eso le agregan las licencias médicas e incluso peor. Entonces, pero esa es una batalla que se ha librado varias veces en el Congreso y la hemos perdido, digamos, para ser. O sea, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, el criterio en realidad es las ISAPRES van a seguir existiendo. Pero por otra parte, justamente debido a que no tienen buena gestión, tenemos más de 1,5 millones de personas que han vuelto a FONASA. Por lo tanto, en este momento más del 85% de la población está en FONASA. Entonces uno tiene dos alternativas aquí, seguir insistiendo o decir en realidad el 85% de la población está en FONASA, preocupémonos de fortalecer FONASA. Y por eso que nuestra propuesta es fundamentalmente fortalecer FONASA. ¿Cómo? Bueno, por una parte con todos los temas de gestión que ya hemos conversado, es decir, cambiar financiación y efectivamente comprar por resultados, pero por otra parte implementando la modalidad de la MCC, digamos, que es la modalidad complementaria, que significa que si tú estás en FONASA y compras un seguro complementario, puedes tener una mucho mejor protección financiera para ir al sector privado. FONASA es bueno para efectos de servicios y procedimientos. De hecho, yo puedo ir a la clínica que quiera y voy a arancel FONASA y en general tengo el examen y me sale mucho más barato incluso que si estoy con un súper buen plan de ISAPRE. El problema es la hospitalización. La hospitalización, FONASA no cubre más que el 15% de los precios. Con esta modalidad lo que esperamos llegar es a cubrir el 70%. Entonces es como un buen plan de ISAPRE. ¿Qué significa para las personas? Que en vez de pagar el 7% van a tener que pagar alrededor de un 3% más de su cotización en un seguro complementario que pueden postular las aseguradoras privadas. Ahora uno dice, ya, pero voy a tener que pagar 3%, pero en realidad eso es lo que paga la ISAPRE en promedio, lo adicional que uno paga es 3.5%, pero además con tarifas más altas. En cambio en FONASA uno cotiza de acuerdo a lo que gana, 7%, no es lo mismo si yo gano 600.000 que si gano 6 millones. Entonces eso también es un mecanismo de equidad y por eso que tenemos que asegurar de que la modalidad de atención complementaria de cobertura complementaria efectivamente la logremos implementar. Bueno, y como buen periodista mentí porque no era lo último. Dale, no pasa nada. No, es que no puedo dejar, se me había olvidado, no puedo dejar pasar lo último, que bueno, también le consultaba a Paula Daza por el tema de que estamos en primavera.
Es el momento en el que explota el tema de ideaciones suicidas y suicidios. Hay un porcentaje, en Chile un porcentaje alto, es algo que afecta bastante a la sociedad nacional y el tema salud, y que se conecta también, es lo más crítico, pero se conecta también con otros problemas que, como usted bien lo mencionaba antes cuando hablaba del tema de los COSAM, el general de la salud mental. ¿Cómo va a abordar el tema de la salud mental y particularmente este tema de suicidio? Esto es bien trágico, porque nuestra tasa de suicidio es fundamentalmente en adolescentes y ha ido aumentando, en los últimos años se ha doblado. Y es un problema bien oculto, ¿no? Porque uno no se da cuenta, pero los niños se están suicidando. Y se están suicidando, bueno, obviamente no es un mundo particularmente amable y por lo tanto más las redes sociales, los chat GPT y todo. Por tanto, eso hay que tomar medidas sumamente rápido. Y las medidas que nosotros estamos planteando es fortalecer fuertemente todo lo que tiene que ver con lo que estamos llamando círculos de escucha a nivel CEFAM, pero además fortalecer los equipos y apoyar en conjunto con el Ministerio de Educación para que haya mejor detección a nivel de los colegios de niños que están en riesgo. Aparte de fortalecer fuertemente todas las líneas de apoyo, pero aquí hay un tema que es bastante más integral. ¿Cuál es el tema? Los niños crecen solos, con una sociedad teórica o son parte de una sociedad que es virtual. Ellos viven con su teléfono, por lo tanto finalmente son niños muy solos, que además muy angustiados porque tienen acceso a información permanente, que no vamos a decir que es lo mejor, que lo más optimista, con muchas fake news, y por lo tanto ahí hay un papel primero de la familia, de esta cosa de que los niños se transformen en las niñeras, los teléfonos, no es sano. Tenemos que hacer que nuestros niños vuelvan a jugar y vuelvan a relacionarse, porque es bastante más fácil dejar al niño en el teléfono. Segundo, los colegios. Tuvimos hace poco un caso de un niñito que se suicidó en un colegio privado, digamos, por un tema específico que lo sacaron los carabineros. Tenemos que tener colegios que también tengan conciencia de que esto está ocurriendo y que por lo tanto acompañen de mejor manera y tengan los profesores mejor formados para que puedan detectar niños en riesgo. Y tercero, conectar rápidamente educación con salud, para que efectivamente el primer nivel sea capaz de hacerse cargo rápidamente, y si los niños tienen algún tema, mandarlos a COSAM de inmediato. Por eso que hay que reforzar también COSAM. Ahora, salud mental es un temazo, no es solo los niños que se están en este momento suicidando, son los problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, que no están siendo abordados porque es tal la cantidad de problemas que el sistema está rebalsado, digamos, y ahí sí que va a haber que poner muchísima inversión, porque al final la vida, para vivirla, uno tiene que vivirla con la cabecita buena, tiene que vivirla feliz, y la salud realmente es el derecho más básico de una sociedad desarrollada. Entonces, independiente de lo que pensemos, que estemos acá, estemos allá, como sea, lo que nos diferencia probablemente es cómo queremos resolver los temas, y aquí también voy a pasar un aviso, y la experiencia de los equipos. Nosotros sabemos cómo se hace, lo hemos hecho, somos equipo probado. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo Palabras Clave. Janet Vega, exministra, ex subsecretaria, exdirectora de FONASA, exdirectora del Instituto de Seguridad Pública, Salud Pública, el ISL, y muchas gracias también a todas y todos que nos vieron en esta ocasión. No se olviden de suscribirse aquí al YouTube, seguirnos también en las redes sociales de Desconcierto, y nos estamos viendo en una próxima ocasión.